Vamos a ver en esta ocasión los conceptos de movimiento, es decir, los conceptos importantes en el tema de movimiento. Para empezar, vamos a repasar el concepto de escalar y de vector, recordando que un escalar es una cantidad física que se define con solamente su magnitud, mientras que un vector necesita para poder definirse correctamente de una magnitud y una dirección. Vamos a ver en este tema entonces que algunas cantidades se van a clasificar o como escalar o como vector. Iniciamos con el concepto de trayectoria. La trayectoria se define como el camino para ir de un punto a otro. Si yo quiero ir de aquí hasta acá, yo podría hacerlo en una línea recta, pero también podría hacerlo en una parábola, podría hacerlo en zigzag o podría hacerlo en una forma totalmente irregular. Lo que me dice a mí entonces que la trayectoria simplemente se define como el camino para ir de un punto a otro punto y que puede clasificarse a su vez de acuerdo a su forma, pudiendo tener entonces una trayectoria recta, circular, senoidal, parabólica, etcétera, etcétera. Vamos ahora con el concepto de distancia. La distancia es diferente porque la distancia depende de la trayectoria. No es lo mismo que yo me mueva en una línea recta a que lo haga en una curva. Si lo hago en línea recta puedo recorrer 100 metros, si lo hago en una curva 250, en zigzag voy a recorrer más, digamos que 400, y de forma irregular por lo menos unos 700. ¿Okay? La distancia entonces depende de la trayectoria. Definimos la distancia como la medida de la trayectoria. Depende entonces de la que nosotros escojamos. Es un escalar, por lo tanto nos lleva a dirección. Vamos ahora con el concepto de desplazamiento. El desplazamiento lo vamos a definir. Bueno, primero vamos a recordar que se trata de un vector, por lo tanto lleva dirección, y vamos a decir entonces que se representa o se define como la distancia en línea recta desde el punto inicial al punto final, tomando en cuenta su dirección. Importante en este concepto entonces que es en línea recta y que lleva dirección porque es un vector. Si vamos en la primera trayectoria, que es esa línea recta, la distancia que vamos a representar con una D y el desplazamiento que vamos a representar con una D con flecha sería así: la distancia 100 metros, mientras que el desplazamiento serían los mismos 100 metros pero hacia el este. ¿Okay? Vean que aquí coinciden ambos en la misma magnitud, con la diferencia nada más de la dirección. La trayectoria B es distinto porque se trata de una línea curva, por lo tanto la distancia son 250 metros, mientras que el desplazamiento por definición siguen siendo los 100 metros al este. Recordemos que es siempre la línea recta y siempre tomando en cuenta su dirección. De A hasta B siempre vamos a tener 100 metros en línea recta. Si lo hacemos con las otras trayectorias, es decir, si lo hacemos con la trayectoria C o la trayectoria D, vamos a ver entonces que la distancia en C serían los 400 metros y el desplazamiento siguen siendo los 100 metros al este. Para D serían 700 metros de distancia y continuamos con 100 metros al este como el desplazamiento. Para verlo un poquito mejor o poder analizarlo un poquito más, vamos a hacer otro ejemplo distinto. Vamos a ver por acá, por ejemplo,
Dibujemos por acá. Digamos que tenemos dos casas, ¿verdad? Una acá y otra acá, separadas por escasos 100 metros al norte, pero resulta que en el medio de esas casas hay un río. Entonces, para que fulanito pueda visitar a fulanita, tiene que caminar hasta donde se encuentra el puente. Por lo tanto, recorrer todo esto, que serían 100 metros en esta dirección, 100 metros en esta dirección y 100 metros más en esta dirección. Por lo tanto, la distancia que tiene que recorrer cada vez serían 100 más 100 más 100, es decir, 300 metros. Pero si me preguntan por el desplazamiento, siempre en línea recta siguen siendo 100 metros al norte en este caso. ¿Ok? Volviendo acá, vamos ahora con el concepto de la rapidez. ¿Ok? La rapidez se define como la distancia recorrida en un tiempo determinado, es decir, distancia entre tiempo. Es un escalar, por lo tanto no lleva dirección, se representa con una V y es d entre t. También tenemos la velocidad, que en este caso sería el desplazamiento entre el tiempo. ¿Okay? Como el desplazamiento entre tiempo va a ser un vector y se representa con la V con flecha. Su fórmula sería desplazamiento entre tiempo. Si volvemos a los ejemplos, tendríamos que entonces agregar tiempos a cada una de esas trayectorias para saber en cuánto tiempo es que realiza cada una de las trayectorias. Vamos a suponer tiempos acá, vamos a colocarles a todos un tiempo y vamos entonces a ubicarnos en la primera trayectoria para averiguar la rapidez y la velocidad. La rapidez sería distancia entre tiempo, simplemente tomo la distancia, la divido entre el tiempo, que en este caso pusimos que era 10, hacemos la operación 100 entre 10, vamos a usar la calculadora, no hay ningún problema, y simplemente anotamos el resultado de eso. Como es un escalar, no lleva nada más que la magnitud con sus unidades. Para la velocidad, recuerden que el desplazamiento, entonces tomamos el desplazamiento que ya sabemos que es 100 metros al este, ¿verdad? Lo dividimos entre el tiempo, por lo tanto va a ser exactamente igual, con la única diferencia de la dirección. Vean que acá estos dos van a coincidir, pero eso solamente va a pasar cuando se trate de una línea recta. En el momento en que cambia, como en el caso de B, ya no van a coincidir. Vamos a ver entonces el ejemplo para B. En el ejemplo de B, vamos igualmente a sacar la velocidad y la rapidez. Primero la rapidez, 250 metros, que eso es la distancia recorrida, entre 20 segundos. Lo hacemos con la calculadora. Y entonces tenemos que la rapidez es 12,5 metros por segundo. Si queremos la velocidad sería 100 metros al este, tomando en cuenta la dirección, mismo tiempo, hacemos la operación y nos da que la velocidad sería 5 metros por segundo hacia el este. Vean que son muy distintas ahora, ¿verdad? Podemos hacer lo mismo con los otros, ¿verdad? Con la trayectoria C o la D. Eso se los voy a dejar a ustedes para que lo hagan después.